les haya estado bendiciendo grandemente hasta este día. Y pues que hoy también con este devocional podamos recibir más bendición de parte de nuestro Señor. Oremos para que eso sea una realidad. Padre, estamos agradecidos contigo por concedernos este tiempo devocional. Rogamos tu misericordia, tu bendición. Señor, permite que podamos aprender más de ti, Señor, que podamos conocer más de ti, de tus planes y de todas esas lecciones prácticas que tú has puesto, Señor, por todas las sagradas escrituras. Bendice a los niños, Señor, conociendo más al Señor y enseñándoles a vivir. Y a los hermanos, Señor, fortaleciéndonos cada vez más y más con tu palabra, para que vivamos conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, bien, vamos a tener el siguiente devocional. El título de hoy es El engaño de los hijos de Jacob. El engaño de los hijos de Jacob. Y vamos a leer Génesis capítulo 34, versos 5 al 17. Ahí donde vamos en la historia bíblica. Génesis 34, 5 dice así: Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me pidiereis, lo que dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Bien, aquí tenemos entonces la continuación de la historia y ahora una parte que sigue siendo lamentable. Hay varias cosas malas y tristes en este capítulo. En el devocional anterior vimos cómo este joven llamado Siquem deshonró a Dina, la hija de Jacob, algo realmente lamentable. Se nos cuentan varios asuntos, como que él se enamoró de ella y que ella, después del mal que él le hizo, consintió con él cuando él le habló al corazón.
algo muy triste en esa parte. Y ahora el relato continúa y podemos ver otros asuntos que son también realmente lamentables acerca de los hijos de Jacob. Básicamente, a manera de resumen, inicialmente vemos engaño en ellos, maldad en ellos. Pero bueno, analicemos un poco lo que hay aquí. Lo primero que se nos muestra le podríamos llamar el error de Jacob. Primero es el error de Jacob. Porque noten que en el verso 5, la Biblia o el Señor califica este acto de Siquén como que la amancilló, es decir, la hizo ahora ver como impura, manchó su fama, su reputación, le hizo gran mal a esta mujer. Y todo esto porque la violación no solamente es un mal físico, sino que es un mal en otros sentidos también, emocionales, psicológicos, como la deshonra, por ejemplo, aquí. Así que, aunque Siquem y Dina se han puesto de acuerdo para estar juntos, lo malo es malo y el Señor sigue llamando a esta violación como algo malo. Por eso inicia diciendo que la había amancillado. Pero cuando prestamos atención en el mismo verso, en el verso 5, a la reacción de Jacob, cuando se enteró que su hija había sido deshonrada, cuando él se enteró, estaba solo, los hijos se nos cuenta que estaban en el campo, ahí notamos que ellos están pastoreando, son igual que su padre, ganaderos, pastores de ovejas, estaban trabajando, pero ahí se nos cuenta entonces que Jacob cayó. Él no quiso decir, no quiso o no pudo decir nada en ese momento. Guardó silencio. Ahí en principio no tendríamos cómo acusar a Jacob, porque podría ser que la noticia fue tan dura que él no supo qué hacer, no supo qué hacer en ese momento y por eso no reaccionó. No hizo ninguna cosa ni dijo nada. Pero acto seguido se nos dice que él cayó hasta que sus hijos viniesen. Entonces, en un sentido bueno, podía buscar consejo en sus hijos y en un sentido malo, iba a esperar y seguir lo que ellos dijeran. Y por lo que vemos en el relato y por lo que podemos leer en todo el capítulo, fue esto último lo que él hizo. Que Jacob dejó este asunto en las manos de sus hijos, lo cual es un terrible error, porque si bien los hijos son apoyos maravillosos en algún momento, los hijos deben ser dirigidos, cosa que Jacob no hizo aquí. Y bueno, ese será tema de otro devocional más adelante, pero por ahora podemos notar que aquí está este problema ya planteado. Jacob no está asumiendo con responsabilidad esto, sino que está dejando más bien mucho de esto, de este asunto, en las manos de sus hijos. Y eso se va a salir de control, por supuesto. Luego vemos la propuesta de Hamor, el papá de Siquem. Él viene con una propuesta para Jacob y sus hijos. Lo primero, él no les ocultó la verdad. Él llegó y les contó que Siquem le había fallado a Dina, a todos, que había hecho esta gran maldad contra ella. Eso es lo primero que notamos allí en las palabras de este hombre. No ocultó eso, no mintió, no dijo es que mi hijo se quiere casar con su hija, dejando callado el asunto de la violación. No, fue sincero y lo dijo.
Cuando ellos reciben la noticia, entonces el pasaje nos muestra dos asuntos graves, dos asuntos malos. Eh, Algunos naturales, sí, algunos que surgen de este mal y algunos buenos entonces, pero luego vemos también la maldad de estos hombres. En cuanto a lo normal, a lo natural, cuando ellos recibieron la noticia se entristecieron. Esa fue su primera reacción. Y claro, es muy natural. em, Posiblemente sea la única hija de Jacob. Lo digo de esta manera porque a veces la Biblia no, nos cuenta algunos hijos que tienen que ver con el relato. De alguna manera, a veces podían haber más hijos. Eso es lo que creemos que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva y de otros relatos. Por ahora se nos ha mostrado como la única mujer. Imagínense, entonces los hombres debían, por supuesto, tener esta reacción de tener mucha tristeza en su corazón por esta maldad que le hicieron a ella. Y luego se enojaron. El pasaje nos dice que ellos se enojaron y nos da la razón. Y nos sigue resaltando que es porque esto estuvo mal. Entonces, el hecho de que sí que quiera casarse con ella, el hecho de que Dina haya consentido, digamos que pues está en sus manos, ellos pueden tomar esas decisiones, pero no significa de ninguna manera que lo que hizo sí que no esté mal. Entonces el pasaje vuelve y nos dice que eso no debía haberse hecho. Entonces ellos se enojaron porque hizo vileza en Israel y porque eso no se debía hacer. Y esa es la realidad. Entonces, como el papá de Siquén iba con la misión de pedirla por mujer, no solamente les contó de este mal que había ocurrido, sino que avanzó en su conversación con ellos, les contó que su hijo estaba enamorado y la pidió por mujer. Para eso les hace varias propuestas que seguramente en la mente de Amor llamarían la atención de Jacob y de los muchachos. Por ejemplo, desde el punto de vista familiar, Amor les propone que sean familia, que puedan emparentar, no solo en este caso, sino que todos, si quieren, pueden buscar esposas entre su pueblo, entre su familia, entre la familia de Siquén y de Amor, y que los hijos de Jacob harían esto, y ellos también, el pueblo, podía ver a los hijos de Jacob como una opción marital, una opción para formar familia. Esa es la primera propuesta. Desde el punto de vista comercial, también le hicieron una buena propuesta, y es que ellos vivieran tranquilamente entre ellos y que comerciaran tranquilamente. Es decir, que Amor les está concediendo un tratado comercial libre que podía beneficiarles económicamente. También noten, si ellos entraban en una pelea, lo que podía hacer fácilmente Amor era prohibir cualquier negocio con Jacob y la familia, y eso en muchos momentos es complicado, trae problemas económicos. Claro, uno dice los problemas económicos no están por encima de la honra de los familiares, pero eso es lo que está haciendo Amor, les está proponiendo un tratado comercial. Y en lo relacionado con el asunto de su hijo, con el asunto matrimonial de su hijo, nos dice que Amor abrió su corazón, que les dijo que hallara él gracia en los ojos de ellos y les ofreció lo que pidieran por Dina, la dote que quisieran, que aumentaran la dote a lo que normalmente se daba. Por ejemplo, si lo pensamos en algún número, si normalmente se daban
10 pesos, pues si aumentan 20, 30, 40, él está diciendo aumenten, no importa lo que ustedes pidan, yo les voy a dar con el objetivo de que nos den a Dina por mujer. Ahora, cuando escucha uno amor y ve esto, entonces, en un sentido, hay que decir, todo esto que el padre de Siquén está haciendo es bueno en medio de lo malo. No le ponemos un tinte absolutamente bueno. Aquí hay algo malo, el pasaje lo resalta varias veces, pero lo que el hombre está haciendo es bueno. Así que hemos visto la reacción de Jacob, ahora nos hemos concentrado en Amor y sus propuestas, y ahora vemos el engaño de los hijos de Jacob. El pasaje nos dice que ellos mintieron. En el verso 13 podemos leer, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Dos cosas malas podemos ver en las acciones y por lo tanto en el corazón de los hijos de Jacob. La primera es que el pasaje claramente nos cuenta que ellos engañaron o respondieron con palabras engañosas a Siquén y a Hamor. De que lo que van a responder, lo que están diciendo no es cierto. Hay engaño ahí. Estuvimos leyendo, por ejemplo, en los últimos versos que ellos se comprometen con Siquén y Hamor así a aceptar esas propuestas que se les hicieron con una condición, pero eso era una mentira, era un engaño. Lo que nos introduce ahora, o nos pasa ahora, del pecado de Siquem, que es el que hemos estado viendo en este capítulo, nos pasa ahora a ver y analizar el mal o el pecado que había en los hijos de Jacob. Sí, está mal Siquem, pero ahora miramos a los hijos de Jacob. Estos también están mal en otros sentidos. El propósito y la intención que ellos tienen ahora con Hamor y con Siquem es el engaño. El segundo asunto malo que vemos en los hijos de Jacob es la malicia, porque dicen que este engaño lo empezaron a hacer por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Es decir, que ellos no iban a pasar por alto el que había mancillado a su hermana y por lo tanto están planeando hacerles alguna maldad a través del engaño. Entonces aquí vemos dos maldades en ellos. Claro, alguno podría decir, uy, pero lo que pasa es que esto fue una situación malísima. Y claro, por supuesto que lo aceptamos, pero noten que la maldad se ve en lo siguiente. Si ellos en este momento hubieran reaccionado formando una guerra, digámoslo así, o atacando a estos hombres, sería más normal, claro, sería más, entre comillas, explicable, porque, claro, vienen con la noticia de que deshonraron a su hermana, entonces ellos reaccionan de inmediato porque eso no se debía hacer. Pero eso no es lo que estamos viendo en el pasaje. Estamos viendo unos hombres pensando y calculando hacer una maldad mucho más grande de lo que se podía hacer en ese solo instante. O sea que la maldad de ellos aquí creció enormemente y eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora en lo que leímos, nos damos cuenta que la maldad que ellos quisieron hacer, no solamente quisieron ponerla sobre el que hizo el mal, sobre Siquem, sino que la quieren poner sobre su padre y la quieren poner sobre todo el pueblo,
sobre todo el pueblo. Imagínense. Entonces, es una situación realmente mala lo que tenemos frente a nosotros con relación a los hijos de Jacob. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Un tema que quiero resaltar, dejando de lado asuntos prácticos o lecciones prácticas, un asunto teológico, tenemos aquí muy importante, y es que con estas alianzas matrimoniales, familiares, se ponía en riesgo el nacimiento de la simiente. Recuerden que este es el tema principal allí de Génesis. Desde que Adán y Eva pecaron, se nos ha prometido una simiente y de ahí en adelante el Señor ha estado mostrando por dónde viene esa simiente. Ahora, viene una propuesta de amor a que ellos se emparenten y por lo menos hasta donde leímos, aunque ya sabemos que es un engaño, los hijos de Jacob aceptarían con la condición de que se circunciden. Eso pone en riesgo el nacimiento de la simiente. Desde el principio el Señor ha estado resaltando que debe ser una simiente apartada a través de la cual va a venir el Señor. Así que los hijos de Jacob, si ellos aceptan una alianza como esta de matrimonios mixtos, tenía eso una implicación fuerte porque la salvación, la esperanza de la humanidad es puesta en riesgo. Eso tampoco significa que lo que están haciendo de los hijos de Jacob estén bien. No, no, no. Hay otros métodos. Sino que, miren, niños y hermanos, hubo muchos momentos en la historia bíblica donde el nacimiento de la simiente se puso en riesgo, realmente. Y ese era el tema más importante, lo más crítico, a lo que se le debía poner más peso. Aquí los hijos de Jacob están comprometiendo el asunto porque no debían emparentar con los cananeos. Y de allí que siempre se ha puesto en alto la lección bíblica de que no se unan los profesantes con los profanos. Esa es una lección que siempre tenemos en el contexto de la iglesia a partir de estas ideas. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, podemos sacar 3 lecciones importantes. Miren, la primera, que los padres deben guiar a sus hijos. Esta es muy importante. Los padres deben guiar a sus hijos. Podemos decir que los padres no deben dejar que sean los hijos quienes tomen las decisiones. Miren, hay padres que siempre hacen lo que sus hijos dicen, aun cuando los hijos son pequeños. Y eso es para mal de ellos mismos. Si bien los padres pueden y deben oír a los hijos, preguntarles, consultarles, son los padres los que tienen que tomar las mejores decisiones por el bien de todos y en el caso de los cristianos, por la gloria de Dios. Hay que aprender que Dios está por encima de los hijos y lo que Dios dice por encima de lo que los hijos dicen. Así que nosotros debemos preferir a Dios y sus palabras que las palabras de nuestros hijos cuando éstas están en contravía. Podemos decir que este es el mal que cometió aquí Jacob, dejar que sus hijos dirigieran este asunto. En segundo lugar, aprendemos que si uno ha hecho mal, debe esforzarse por resarcir el mal que hizo. Esta lección ya la hemos visto en otros contextos y aquí volvemos a verla. Que si uno hace mal, debe esforzarse por resarcir el mal que hizo. Miren lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir. Podemos pensar que Amor en esto actuó mucho mejor que el pueblo de Dios. Amor, un pagano, un hombre que no conoce a Dios, fue sincero, esforzado, generoso,
buscando arreglar esta situación. Y por otro lado, aquellos que conocían a Dios fueron mentirosos, iracundos y maliciosos. Miren, es lamentable que los incrédulos se porten mejor que los creyentes o que los que han sido instruidos en el camino del Señor. Entonces, amor nos da una lección. Aprendemos a ser mejores. No porque seamos mejores, sino porque el Señor nos enseña a ser mejores. Y la tercera lección, aprendemos que los que conocen a Dios pueden hacer cosas terribles. Los que conocen a Dios podemos hacer cosas terribles. No se esperaría que alguien que ha sido criado en el camino del Señor haga tan grandes maldades, pero sí, el corazón de todos es pecaminoso. Debemos saberlo, porque si aprendemos esta lección, entonces todos los que siguen a Dios podrán cuidarse de sus propios pecados, porque podemos hacer o ser todo lo malo que queramos ser. Si no es por la gracia de Dios, si no es por los frenos de Dios, podemos ser lo malos que queramos ser. Entonces, hay que ponerle freno a nuestro propio corazón y solo Cristo puede hacer eso, solo Cristo puede frenar la maldad que hay en nuestros corazones. Por eso necesitamos al Señor Jesús absolutamente. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza que podemos sacar de estos versos. Te damos gracias por enseñarnos, Señor, que los padres deben guiar. Te damos gracias por enseñarnos cómo muchas veces, Señor, los impíos se portan mejor que nosotros, que no te obedecemos, porque no te seguimos, porque dejamos que nuestros pecados salgan a flote. Te damos gracias por enseñarnos, Señor, que aún conociendo de ti, podemos ser malos, muy malos. Por ello, Señor, te rogamos perdón, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Rogamos que tu Hijo, Señor, nos salve de nosotros mismos. Bendice los niños, bendice los hermanos con esta enseñanza. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos y niños, el Señor nos ayude a meditar en estas cosas y podamos entonces ir adelante, ir mejorando, estar atentos de nuestros pecados y frenarlos. La tarea, ¿qué aprendemos de este pasaje? La pregunta de siempre, la pregunta infaltable. ¿Y qué aprendemos de Cristo hoy? ¿Qué aprendemos de Cristo hoy? Dios les bendiga a todos, niños, hermanos, que tengan buen día.